Ahí empiezo a grabar igual para que nos quede registro. Bueno, damos inicio entonces. Pero Por ya terminé, sí, rápido. ahí, si pueden apagar los micrófonos para que no tengamos interrupción. Em, y bueno, en primer lugar, obviamente, darles la más cordial bienvenida a todas y todos en este webinar del día de hoy, con un tema absolutamente contingente y muy interesante que nos trae nuestra relatora experta Pamela Yáñez. Agradecemos, por cierto, desde Alianza PDB y el Pluriversitario Pedro de Valdivia, su presencia y dedicación en este, al menos ¿no? en las regiones de Centro-Sur, en este lluvioso día de junio. Por cierto, su compromiso, ¿no es cierto?, con la educación inclusiva es fundamental para poder crear espacios de aprendizaje donde todos nuestros estudiantes sin duda puedan prosperar y avanzar. Así que esperamos, por cierto, que este encuentro sea muy enriquecedor y les brinde, por cierto, herramientas muy útiles para su práctica docente, ¿sí? Gracias por estar acá a todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy, este webinar, nos convoca bajo un título que está denominado como Neurodivergencias en el aula, ¿cómo lo estamos haciendo? Y este webinar tiene por objetivo reflexionar sobre las neurodivergencias y las prácticas pedagógicas para atender la diversidad en el aula. Nos acompaña, y este webinar va a estar relatado por una experta, que es Pamela Yáñez, profesora de educación diferencial. Pamela es magíster de la UMCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, asesora educacional en procesos de implementación en educación inclusiva, es docente universitaria del módulo Necesidades Educativas Especiales de la Universidad Alberto Hurtado, directora del Diplomado sobre Autismo en la Universidad Autónoma y además es profesional experta, participante de la mesa técnica del Mineduc sobre la ley de autismo. Sin más, por favor, Pamela, el escenario y el tiempo a partir de ahora es todo tuyo. Si tienen preguntas, porfa, las van haciendo en el chat, yo se las voy transmitiendo también a nuestra relatora Pamela. Adelante, Pamela. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con todas las personas que están ya incluyéndose a poquito en este webinar. Hemos ido avanzando. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto de escuchar que hay participantes de diferentes regiones de Chile y que vamos a poder entonces conversar y ver distintas realidades, ¿cierto? La educación es contextual, no es lo mismo, ¿cierto? El análisis que hacemos en cada uno de los establecimientos educacionales. Así que muy interesante para mí también recibir información y feedback de cada uno de ustedes. Eh, Vamos a tener una conversación, más que nada nos está planteada para invitarnos a reflexionar en conjunto, ¿ya? Y analizar diferentes temáticas que hoy día son relevantes en el sistema educativo y dos grandes cambios, ¿cierto?, en nuestro sistema. Primero, el sistema de admisión escolar, el SAE, y por otro lado, la ley de autismo. Son dos ejes fundamentales en nuestro sistema educacional que nos tiene hoy día, ¿cierto?, en discusiones y análisis sobre hacia dónde va nuestro sistema educativo, cómo estamos haciéndolo en general, cómo van nuestras prácticas pedagógicas, estamos dando respuesta a la realidad que estamos teniendo en el aula. Y bajo esta conversación y esas reflexiones que nos nace la inquietud de plantear la temática que vamos a conversar hoy día, que es neurodivergencia en el aula, cómo lo estamos haciendo. Primeramente, bienvenidos a todos y todas a CIDE Alegre. La idea es
tener una mirada y hacer un análisis, una reflexión desde lo positivo, las fortalezas, las propias fortalezas, el análisis de las propias fortalezas que tienen nuestros sistemas educativos, visualizar esas fortalezas para dar respuesta a la diversidad del aula. Y por otro lado, también una bienvenida cordial por darnos el espacio y el tiempo para reflexionar en conjunto. Y porque además el hecho de que estén aquí y de que quieran escuchar a un otro, conversar y reflexionar con ustedes, nos dice que es una temática que nos llama la atención y que también estamos dispuestos nosotros a eh, conocer y a conversar diferentes temas para reflexionar y hacer procesos de deconstrucción colectivo. Tenemos que estar abiertos siempre, ¿cierto? En una mirada amplia del conocimiento, estar abiertos siempre a saber que el ser humano aprende y va cambiando y nuestros contextos van cambiando sistemáticamente. Por lo tanto, nos hace muy bien reflexionar y visualizar los cambios en la conversación con el otro. La temática principal tiene que ver con el concepto de neurodiversidad. Y vamos a hablar de neurodiversidad y vamos a reflexionar sobre este concepto amplio, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de neurodiversidad es que la neurodiversidad es un concepto que nos incluye a todos, ¿ya? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es fundamental entender que neurodiversidad somos todos. Todos los seres humanos somos diversos, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de neurodiversidad, no estamos hablando de un otro distinto a mí, sino que estamos hablando de todos, primero, ¿ya? Y eso lo digo con la intención de que deconstruyan elementos sociales que nos llevan a confusión. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo bien claro. No sé si ustedes han ido a un Jumbo cerca de su zona, dentro de donde ustedes viven. Cualquiera de ustedes que vaya a un supermercado Jumbo se va a dar cuenta que hay una fila que debería ser una fila preferente, porque dice mujeres embarazadas, personas de tercera edad y dice neurodiversidad. ¿Qué pasa cuando utilizan el término neurodiversidad en una caja que se supone que tiene una oferta prioritaria, preferente, ¿cierto? Automáticamente el concepto te lleva a error. Las personas que no están ligadas a la educación o a la salud y no han escuchado hablar del concepto de neurodiversidad, al leer en ese letrero de esa caja preferente personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas en tercera edad y neurodiversidad, imagina o construye bajo el concepto de neurodiversidad la idea de que habla de alguien que tiene que tener algún tipo de preferencia. Y eso genera inmediatamente un concepto errado, ¿ya? Porque si aplicamos el concepto real de neurodiversidad, en esa fila del supermercado se puede poner cualquier persona, ¿ya? Por lo tanto, si es que alguno de ustedes se pone en la fila del supermercado y no está ni embarazada, ni es persona de tercera edad, está perfectamente ubicada y esa fila del supermercado pierde toda la lógica que debería haber sido una caja de preferencia, ¿cierto? Para atender preferentemente a personas que así lo requieren. Por lo tanto, cuando escuchen el término de neurodiversidad, tengan claridad absoluta que es un término que nos incluye a todos. ¿Qué es lo que es la neurodiversidad? Primero que nada, la neurodiversidad es un hecho biológico, ¿ya? Son las variaciones infinitas del funcionamiento neurocognitivo dentro de la especie humana y es un hecho biológico. Está comprobado científicamente que hay diferentes funcionamientos neurocognitivos dentro de los seres humanos y que esa variación es infinita, ¿ya?
Esto nos permite entonces darnos cuenta de la diversidad existente en la funcionalidad cognitiva de las mentes humanas y alejarnos desde esta perspectiva patologizante que hemos tenido hasta ahora, que define un tipo de mente específico como una mente sana o normal. ¿Ya? Por lo tanto, si es que nosotros entendemos que es un hecho biológico natural la variación infinita de formas de desarrollo o funcionamiento neurocognitivo, no podemos visibilizar cerebros como cerebros normales o sanos y cerebros enfermos o no normales. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, vamos a mirar la neurodiversidad así como miramos la biodiversidad, ¿ya? Y entendemos la biodiversidad y la consideramos fundamental para la salud de los ecosistemas. Sabemos que para que los ecosistemas sean sanos debe existir cierta gran variedad en esta composición de la biodiversidad. Bueno, la neurodiversidad dice que esta variación neurológica, que no solo es natural, sino que además es fundamental para el éxito de la especie humana. O sea, le hace bien a la especie humana que exista esta variación neurológica de funcionamiento neurocognitivo. Enriquece a la especie humana la variación neurológica, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental para la salud de nuestra especie esta variación neurológica. La neurodiversidad nos invita a comprender que no existe un modelo arquetípico y normalizado propio de la esencia humana, sino que muchas formas diversas de ser un ser humano y de operar y funcionar mentalmente. Estos modos ya pueden ser totalmente legítimos y complementarios unos de otros y nutrirse uno de otros en fin del progreso del conocimiento. Por lo tanto, es vital entender que es para nosotros como especie natural tener esta variación neurocognitiva. Ahora, como definimos que la neurodiversidad nos implica a todos y que hace un análisis sobre la variación de estos funcionamientos cognitivos, ¿ya? Vamos a encontrar en esta mirada dos grandes grupos. La variación neurotípica. ¿Y cuál es la variación neurocognitiva típica? La que se da en la mayoría de las personas. Eso vamos a considerar que es un desarrollo neurotípico. Y por otro lado, vamos a considerar desarrollos neurodivergentes a todos los otros desarrollos que se dan naturalmente en la especie, pero que divergen o difieren del desarrollo neurotípico. ¿Ya? ¿Y cuáles son entonces esos desarrollos neurodivergentes? Y como esto es algo que se ha ido estudiando sistemáticamente, donde la ciencia ha ido aportando, a través de la neurociencia ha ido aportando información relevante, vamos a conversar ahora de las neurodivergencias más comunes que consideramos o que hay dentro de nuestros sistemas educativos, pero que hay otras que todavía están en estudio y que pueden convertirse o converger como neurodivergencias, ¿ya? Sabemos hoy día ya que una neurodivergencia o que se considera una neurodivergencia, lo que llamamos desde el manual clínico, el DSM-5,
los trastornos de aprendizaje o las dificultades específicas del aprendizaje, ¿ya? Como las dislexia, discalculia, disgrafia. Eso es un funcionamiento neurodivergente, ¿ya? También tenemos los trastornos asociados al estado de ánimo, específicamente como la ansiedad y la depresión. Eso también tiene una forma neurocognitiva de desarrollo que diverge a la neurotípica, ¿ya? Los trastornos de la comunicación, ¿ya? Lo que se llama el trastorno del espectro autista, que está definido así en el DSM-5 porque es un manual médico, pero que se denomina autismo, ¿ya? La discapacidad intelectual también es un neurodesarrollo neurodivergente. El síndrome de Down es considerado también una neurodivergencia. El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del espectro esquizofrénico, el trastorno del déficit atencional con hiperactividad. Estos son los que están en estos momentos considerados como neurodivergencia, ¿ya? Nos podemos dar cuenta, si analizamos desde ahí lo que consideramos neurodivergencias, que nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes dentro de nuestro sistema educativo que históricamente ha tenido o ha sido estudiante neurodivergente, sin ser considerados en esa época, hace 40, 50, 60 años atrás, neurodivergentes, que hoy día sabemos que son estudiantes neurodivergentes. Muchos de estos estudiantes por décadas fueron estudiantes excluidos del sistema educacional, ¿cierto? Y fueron segregados del sistema educacional. Fueron invitados a pertenecer a sistemas educacionales segregados, separados, ¿ya? Existían entonces los colegios que eran para las personas normales, ¿cierto? Y estaban los colegios que respondían a personas que eran consideradas no normales, ¿ya? Y desde la mirada de la neurodiversidad, sabemos que cualquiera de estos funcionamientos neurocognitivos son naturales. Y sabemos también que si bien existe un funcionamiento neurotípico, que es el que se da en la mayoría de la población, ese funcionamiento no es mejor o peor que otros funcionamientos, ¿ya? Por lo tanto, el análisis está desde la mirada de la neurodivergencia como formas de funcionamiento que divergen o difieren del neurotípico, pero que son naturales y que tienen su propia forma de procesamiento. No sé si es que hasta ahí tenemos alguna pregunta o alguien que quiera consultar algo en relación a lo que estamos entendiendo por neurodivergencia. Ahí pueden escribir al chat y lo vamos leyendo, o bien abrir el micrófono y la PAME responde su inquietud. Exactamente. Muy bien, Está qué bueno que claro, está dice claro. Bien, Elizabeth, PAME. muy bien, muy bien. Camila Ortiz, veo que tiene su mano en alto, la escucho. Sí, sí, tenía una consulta. Cuando describió el aspecto de lo neurodivergente, dijo que son los que se dan naturalmente en la especie. Hay algunos que no se... ¿A qué se refiere que sean natural? Y otros que no se podrían dar de forma natural. Hay como que, eso como que quizás me llamó un poco la No, atención.
No. Lo que pasa que se dan en forma natural en la especie humana. Eso es, ¿ya? Lo que pasa Ay, es que la neurodivergencia responde específicamente al desarrollo neurocognitivo. ¿Y por qué hago la diferencia, Camila? Porque en algunas partes se cometió el error de decir como sinónimo discapacidad es igual a neurodivergencia, y estos no son sinónimos, ¿ya? Las personas neurotípicas también tienen discapacidad, ¿se entiende o no? La discapacidad la puede tener una persona neurotípica o una persona neurodivergente. Ambos desarrollos, neurotípicos como neurodivergentes, son desarrollos naturales, neurocognitivos, ¿ya? Espero haber aclarado tu inquietud. sí, sí, me quedó súper claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila, por la pregunta. Gracias, Camila. Pame, al chat, Camila López ¿Sí? pregunta, consulta respecto al DSM-5 que mencionaste para hacer estas, ¿no es cierto?, descripciones de ¿Mm? neurodivergencia y de los eh, aspectos más típicos, ¿no es cierto?, y recurrentes de ello. Dice, al ser un documento médico el DSM-5, ¿existe correlación con educación, Pame? Existe correlación porque en Chile nosotros, como el sistema educativo presta servicios de apoyo y da servicios de apoyo a estudiantes que pertenecen o que tienen algún diagnóstico, más que la palabra pertenece está mal implicada, porque puede pertenecer o no a un programa de integración escolar, ¿ya? Pero a lo que voy es que nuestro sistema educacional está diseñado para atender a todos y todas los estudiantes y brindar apoyo a los estudiantes que así lo requieran. Y para hacer esa distinción de quiénes son los estudiantes que van a recibir estos apoyos, utiliza como un elemento esencial el diagnóstico médico que ese estudiante tiene. Entonces, la correlación está dada en el sentido que el sistema educacional presta y brinda apoyos durante la permanencia de un estudiante dentro de su ciclo escolar, siempre y cuando ese estudiante tenga un diagnóstico médico, ¿ya? Entonces, ahí el DSM-5 toma una relevancia porque ese estudiante tiene que ir entonces a un neurólogo, a un psiquiatra, para la definición del diagnóstico para que reciba apoyo. Esa es la forma que está diseñado tanto en el sistema público como en el sistema privado. El sistema público, los colegios municipales, servicios locales o colegios particulares subvencionados, lo hacen a través de lo que se llaman los programas de integración escolar, ¿cierto? Y para ingresar a un programa de integración escolar necesitas un diagnóstico neurológico, un diagnóstico psiquiátrico. En los colegios particulares pagados a través de la ley miscelánea, a partir del año 2025, están obligados a abrir cupos de cuotas de un 5% del número total de estudiantes por aula que tengan un diagnóstico de carácter permanente. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, van a requerir un diagnóstico médico, sea neurológico o psiquiátrico, para poder ocupar o ser parte de ese cupo del 5%. Natalia. Hola, mira, yo te escucho y me parece súper interesante lo que planteas, pero me surgen algunas dudas porque, bueno, yo soy psicóloga, entiendo esto de entender que los seres humanos funcionamos de manera distinta, pero me cuesta hacerme la idea, ¿no?, de que una depresión es una forma de funcionar, ¿ah? En el sentido de que, o, porque yo he tratado personas con depresión, entonces me cuesta entender desde qué lugar tú lo estás diciendo. Porque yo, ser psicóloga y psicóloga clínica, me cuesta entender de cómo lo estás planteando. Lo estoy planteando desde el funcionamiento neurocognitivo. Un cerebro de una persona depresiva o de una persona con ansiedad tiene un funcionamiento, una forma de procesar la información neurocognitivamente diferente, divergente, diferente al desarrollo neurotípico. El análisis está puesto desde ahí.
Y médicamente, desde la neurociencia, se hacen los análisis sobre cómo procesa la información y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los elementos que debo considerar para hacer el perfil de una neurodivergencia. ¿Ya? Ahora, Gracias. entendamos que la neurodivergencia las neurodivergencias están descritas y estudiadas desde el ámbito científico. Yo soy profesora de educación diferencial y he estudiado y me he capacitado en atender y trabajar con personas neurodivergentes, pero la información viene desde el análisis médico y científico, ¿ya? Pero desde la mirada del funcionamiento, desde el desarrollo neurocognitivo, Natalia. Ok, Y por gracias. eso digo que es natural, ¿ya? Porque ahí hay una gran diferencia y hay una gran diferencia con la conceptualización, porque efectivamente una persona puede tener una neurodivergencia y puede tener muchos requerimientos de apoyo, como una persona puede ser neurotípica y también tener muchos requerimientos de apoyo. ¿Se entiende? Ok, no sé quién. Natalia estaba con la mano en alto, que ya le Y en el chat, contesté. Pame. En Isabel el chat, vamos a leer. Donoso, es una mirada de respeto, es como una reflexión, de respeto y valoración por el otro, la neurodivergencia sin eufemismos, dice Isabel Donoso. Obviamente que siempre es la mirada de la especie en el valor del respetar el análisis que estamos haciendo, porque en definitiva, obviamente que esto responde también a cómo hemos ido construyendo socialmente nuestra conformación como especie, como seres humanos. Y obviamente que ha cambiado, ¿cierto? O sea, si pensamos la mirada que se tenía hace 300 años de cómo éramos las personas o cómo deberíamos ser las personas, la mirada que se tiene hoy día han sido constructos colectivos, constructos sociales que han ido cambiando y constructos científicos que también han ido cambiando. Pensemos en que hay diagnósticos o formas de describir ciertos funcionamientos que han variado sistemáticamente a lo largo de los últimos años y que obviamente antiguamente elementos que se consideraban o condiciones que se consideraban enfermedades o trastornos, hoy día sabemos que nunca fueron ni enfermedades ni trastornos, ¿cierto? Entonces, nos queda muy claro cuando hablamos de la diversidad humana, nos queda muy claro cuando entendemos el concepto real de lo que es la diversidad humana. Pero la diversidad humana no es solamente identidad sexual o identidad de género, ¿cierto? O sexo, o condición, o discapacidad. La diversidad humana son las características que nos hacen en algunos elementos asimilarnos o parecernos al otro y en otras nos hace ser totalmente diferentes, ¿ya? Y por muchas décadas, diferentes aspectos de la diversidad han sido considerados correctos e incorrectos y esos han sido constructos sociales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pienso en la religión, ¿cierto? Como hoy día como hoy día está ese mismo elemento que podría ser una forma que nos asemeja o que nos diferencia unos de otros, puede ser considerada la correcta o la incorrecta. Y eso tiene que ver con un constructo social, ¿ya? Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que considerar los modelos de la discapacidad, obviamente, porque los modelos de la discapacidad han ido cambiando a lo largo de la historia, también, ¿cierto? Partimos a principios de la historia, ¿cierto? Con el modelo de la prescindencia, ¿cierto? Donde las personas con discapacidad eran consideradas personas prescindibles, donde su existencia era considerada no válida, no había valía en una persona que era una persona con discapacidad. Después pasamos al modelo médico, ¿cierto?
donde la persona con discapacidad era una persona que se tenía que asimilar o normalizar al resto de las personas, ¿ya? Y el foco estaba puesto en la rehabilitación, y después pasamos al modelo social, donde se visualizan las barreras que pone la propia sociedad para para la autonomía y la independencia de todas las personas, y específicamente de las personas con discapacidad. Y ahí no es la discapacidad lo que hace que la persona no pueda participar en igualdad de condiciones, sino que es el diseño social que está pensado en un grupo mayoritario y que elimina automáticamente a los otros porque no los considera en ese diseño. Y por eso entonces el modelo social pone el foco de la barrera en la sociedad y no en la persona con discapacidad. Y eso no quiere decir que no desconozca la discapacidad. Reconoce la discapacidad. Pero el reconocer la discapacidad implica desde el modelo social hacernos cargo de que el diseño de los servicios deben estar en igualdad de condiciones para todos, ¿ya? Y por eso de ahí nace entonces, después del modelo social de la discapacidad, nace el modelo social relacional de la discapacidad. Porque obviamente que esto también cambia en relación a los propios contextos, la relación que hay entre la persona y los contextos también. Porque obviamente, como dije antes, Chile ya tiene diferentes contextos por su misma formación geográfica, ¿cierto? El norte, el centro, el sur, tenemos ya diferencias en nuestras propias construcciones sociales, en nuestras propias comunidades, ¿ya? Que responden a culturas, a formas, a maneras de visualizarnos como comunidad. Ok. Siendo entonces, teniendo claro que tenemos una diversidad en el aula, pero esa diversidad en el aula existió siempre. Y en la medida que ha ido avanzando la forma de entender la diversidad de los estudiantes, ha sido cada vez más evidente, ¿no? Hace 40 o 50 años atrás, los niños con déficit atencional, con hiperactividad, con dislexia, con discalculia, con disgrafia, eran niños que eran segregados del sistema regular, iban a colegios, ¿cierto?, diferenciales, ¿ya? Igual que, bueno, las personas con discapacidad intelectual, que iban a escuelas especiales, las personas autistas o los autistas que eran considerados enfermos psiquiátricos, ¿se acuerdan? Hace 40, 50 años atrás. Entonces, obviamente que hoy día la composición dentro del aula de un colegio, de cualquier colegio de Chile, ¿cierto? De cualquier colegio regular, tiene una diversidad en el aula donde es evidente que somos neurodiversos. O sea, nos damos cuenta en forma natural que tenemos estudiantes que tienen una forma de desarrollo neurocognitivo, ¿cierto? Neurotípico. Y tenemos muchos estudiantes que tienen neurodivergencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está esta neurodivergencia en el aula? Primero, deberíamos entender que incluir es un ejercicio que estamos haciendo primero que nada porque excluimos, ¿ya? Porque un elemento fundamental que ha puesto en análisis las personas adultas con discapacidad, que son las que hacen abogacía, ¿cierto? Y defienden los derechos de las personas con discapacidad y de las personas neurodivergentes. Específicamente es decir, bueno, hemos tenido que hablar de inclusión porque hemos sido excluidos. Si no, no tendríamos que hablar de inclusión, ¿ya?
La inclusión implica pensar en toda la diversidad de estudiantes ofreciendo una respuesta educativa variada y diferenciada con características muy diferentes en cuanto a la forma de aprender, de ser y de relacionarse. Hay que centrar la atención entonces en cambiar el contexto y en desarrollar estrategias para dar respuesta a esta diversidad. Y ahí está el foco de la discusión de la inclusión. Hoy día la inclusión por sí misma no debería ser un tema, ¿ya? Desde la perspectiva de la educación inclusiva, la educación en la diversidad es el medio fundamental y esencial para que logremos desarrollar seres humanos que se comprendan mutuamente y se valoren y se respeten desde los fundamentos del pluralismo, la convivencia, la democracia y la paz, porque debemos entender como seres humanos que no existe un funcionamiento mejor que el otro. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una mirada neuroafirmativa. Debemos valorar la variabilidad natural de nuestro desarrollo neurocognitivo. Es una oportunidad, entonces, la educación inclusiva para optimizar el desarrollo personal y social de todos y todas. Y cada uno de los actores que participan en el proceso educativo, entendiendo que esa variación que hay natural del desarrollo neurocognitivo de la especie humana nos enriquece como especie, ¿ya? La educación es un derecho fundamental y además la educación como derecho fundamental es garante de otros derechos. Es a través de garantizar el derecho a la educación que garantiza otros derechos. Por lo tanto, el enfoque de derecho es un pilar fundamental para la educación inclusiva, que garantiza lo que yo denomino 5P de la inclusión y que el sistema también hace alusión. Tenemos la presencia, la participación, el progreso, la permanencia y la pertenencia. Por lo tanto, la educación inclusiva debe garantizar, ¿ya?, el acceso a la educación y debe promover, ¿ya?, que logremos que cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes tengan garantizada estas 5P para tener trayectorias de aprendizaje exitosas. Entendiendo una trayectoria de aprendizaje exitosa cuando es una trayectoria de aprendizaje que te lleva, ¿cierto?, a ir logrando cumplir con metas y desafíos de acuerdo a tus propias características. Para eso necesitamos presencia, por eso el sistema de admisión escolar permite el acceso a la educación, ¿ya? Y ahí entonces garantizamos la presencia, la participación, el estar dentro de un colectivo, ¿ya? El progreso, y el progreso y la permanencia están íntimamente ligados, porque yo no puedo progresar sin participación y sin permanencia, ¿ya? El sistema me debe dar la posibilidad de permanecer ahí para demostrar mi progreso y para poder progresar, ¿ya? Y la última P es la P de la pertenencia, y la P de la pertenencia se logra en la medida que yo transito en este sistema educacional. Porque lo que tengo que hacer es sentirme parte fundamental. Y aquí hay un elemento esencial si es que miramos la educación inclusiva, porque la educación inclusiva, donde respeta la diversidad humana, donde nos ve a todos y todos, ¿ya? Como seres como sujetos de derecho, nos permite en la convivencia y en la interacción social ir formando y forjando
esta idea y esta interacción de pertenecer a ese lugar. ¿Ya? Voy a responder algunas, parece que inquietudes que tenemos en el chat o no. Voy a leer aquí a Romina. Hasta el día de hoy pasa que a las personas neurodivergentes se nos exige explícitamente o no asemejarnos a los neurotípicos y formas de devolvernos en lo cotidiano. Es complejo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Romina. Y ahí hay un constructo social que obviamente que no es automático, que requiere tiempo y que obviamente que es un tiempo que es muy complejo para la persona neurodivergente que está hoy día aquí viviendo, estoy diciendo, porque obviamente esos tiempos no van al ritmo de los propios requerimientos que tengo. Y obviamente que esta gran mayoría de personas neurotípicas, ¿cierto?, está esperando que yo funcione como neurotípico y no se me reconoce mi neurodivergencia, o no se me valora, no se me reconoce como neurodivergente. Y eso hace entonces que muchas veces las personas neurodivergentes enmascaren o camuflen, ¿cierto? Y ahí hay un gran costo a nivel de salud mental. Y eso se va, ese círculo vicioso eh, va a ir cambiando en la medida que logremos implementar educación inclusiva desde siempre. ¿Para qué? Para que a través de la convivencia podamos desarrollar interacciones donde ser neurotípico o ser neurodivergente por sí solo no sea un valor. ¿Se entiende? Patricia tiene la mano en alto. Hola, buenas tardes. Sí, dentro Sí. de lo que estás exponiendo, solamente tengo una duda, pensando que las comunidades educativas, cada una pone, y sobre todo el profesorado, la mejor de las voluntades siempre. Pero ¿cómo podemos tener una educación inclusiva eh, con un Estado que sabemos que es bastante ausente en términos de la inyección de recursos eh, frente a todas las necesidades que tienen nuestros estudiantes? Yo creo que ese es un gran desafío. Podemos estar adquiriendo mayor conocimiento, mayores herramientas, pero la verdad que si desde lo macro se ve una ausencia, siento que es un poco difícil. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Patricia, que efectivamente nosotros como Estado, el Estado de Chile, tiene grandes dificultades para inyectar en educación los niveles de recursos que educación requiere, ¿ya? Eh, tenemos, obviamente, tenemos también otros elementos que afectan, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis y lo conversamos mucho en la mesa técnica de autismo, por ejemplo, hay que cambiar a nivel de educación superior las mallas de pregrado de todas las pedagogías. Las pedagogías deben entender que preparar a todos los profesores, se deben preparar a todos los profesores del sistema que van a trabajar en el sistema educacional desde la mirada de la atención a la diversidad. O sea, eso es a la base de lo que deberían ser deberían tener las carreras de pedagogía, ¿ya? Ahora, efectivamente, ¿cuál es la dificultad? Que es verdad que el Estado no provee de todos los apoyos económicos que requerimos, pero también tenemos que entender que los niños que están aquí y ahora necesitan acceder a la educación, si es un derecho. Entonces, tenemos que hacernos cargo de todos los estudiantes que tenemos en el aula. No podemos hacer una selección de qué estudiantes van a recibir educación y cuáles no van a recibir educación. Porque es un derecho fundamental la educación para todos y todas, sin considerar características, ¿ya? Entonces,
ahí hay una gran discusión en el análisis, ¿cierto? De cómo lo hacemos en nuestros sistemas educativos, pero tenemos que dar respuesta. Maritza. Hola, Hola. mira, te estaba escuchando y siguiendo un poquito con lo que comentaba la chica de Nantes, la que tú le diste respuesta, no me fijé el nombre. Si bien es cierto, igual los recursos y nosotros como colegio tenemos que hacernos cargo, pero por ejemplo, ayer yo trabajo en un colegio y soy psicóloga y entré a hacer observación y resulta que igual están trabajando el CIMSE y, y ahí no se necesita tanto recurso y las pruebas llegan exactamente igual. Entonces, ellos también, nuestra cabeza podría de alguna forma alivianar un poquito todo este cambio fuerte de aprendizaje, adaptación para nosotros que somos los que trabajamos con los niños directamente, en apoyarnos también en la forma de crear las pruebas para ellos. Claro, Eso. y entender, ¿cierto? Entender que tenemos que hacer cambios, que tenemos que tratar de hacer cambios. Y como dices tú, de alguna manera, y por eso es tan importante este trabajo comunitario, ¿ya? Entender esto como un trabajo comunitario. Conociendo y identificando las neurodivergencias, porque yo les decía cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y bueno, y una de las formas es, primero, conocer a nuestros estudiantes, porque yo creo que ahí está el gran quiz del asunto. Conocer realmente a nuestros estudiantes, cuál es su forma de procesamiento cognitivo, teniendo claro que hay una variación natural y hay una gran variedad de funcionamiento neurocognitivo. Por lo tanto, primero tenemos que saber cuáles son las formas de procesamiento cognitivo que tienen nuestros estudiantes. Debemos conocer también las formas de procesamiento sensorial. Por ejemplo, a mí me impacta mucho cuando se dice, no, lo que pasa es que le molestan los porque es autista, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero a ver si el procesamiento sensorial es una característica humana, todos los seres humanos tenemos perfiles sensoriales. Cuando hablamos de identificar nuestros neurotipos y identificar las neurodivergencias, también implica considerar a las personas neurotípicas. Las personas neurotípicas también tienen una forma de procesamiento cognitivo, también tienen una forma de procesamiento sensorial. ¿Ya? ¿Cómo son las interacciones en los procesos sociales? Eso también es un elemento que tenemos que considerar y que es relevante. ¿Ya? Que va más allá de que si son introvertidos o extrovertidos. Tiene que ver cómo interactuamos con el otro, cómo la comunicación, cómo me comunico con el otro. Eso es un elemento fundamental de las interacciones del proceso social. El proceso social es un proceso comunicacional, de interacción comunicacional con el otro. Entender además que la comunicación es multimodal, que las personas y los seres humanos nos comunicamos de diferentes formas, que el habla no es la única forma de comunicarse y que cualquier forma de comunicarse es válida y no considerar que el habla es la forma de comunicación que vamos a validar. ¿Ya? También entender los sistemas de regulación y de alerta que tiene la persona. ¿Ya? Y las consideraciones positivas o las consideraciones negativas que hace la persona sobre elementos que son esenciales y que muchas veces no consideramos, que tiene que ver con sus propios intereses, con sus propios talentos, con sus propias fortalezas. ¿Ya? Una persona que tiene, por ejemplo, fortalezas deportivas, ¿ya? Va a tener consideraciones positivas y consideraciones negativas sobre diferentes actividades en relación a sus propias fortalezas. ¿Ya? Y voy a tener entonces formas de interactuar con esos elementos de acuerdo a mis talentos, a mis intereses y a mis propias fortalezas.
Entonces es muy importante, eh, conocer cómo es este perfil de mi estudiante, ¿ya? ¿Cuáles son las formas? Existen diferentes instrumentos de diagnóstico o diferentes formas de interactuar que nos permiten identificar los diferentes procesamientos cognitivos y los procesamientos sensoriales, ¿ya? Lo podemos ir descubriendo si somos docentes en la propia dinámica de una clase, ¿ya? Y lo que nos pasa muchas veces es que yo sé que me van a decir es que no hay tiempo, tengo 40 alumnos en la sala, ¿cómo los miro a todos? Entonces, por eso insisto que esto es un trabajo comunitario. ¿Y por qué es un trabajo comunitario? Porque deberíamos conocer y identificar a cada uno de nuestros estudiantes, y esto debería ser un ejercicio de todo el equipo de aula, de todo el colectivo que trabaja con el estudiante, sin olvidarnos de los equipos de salud, que pueden ser parte del establecimiento educacional, como pueden ser equipos externos, y que también es muy importante de hacerlos partícipes, por lo menos en un par de reuniones al año, donde podamos recibir información desde sus áreas y expertise profesional y prácticas profesionales sobre el conocimiento que tienen sobre ese niño, niña y adolescente, y que nos puedan proveer información. Por ejemplo, un terapeuta ocupacional nos puede proveer información sobre el procesamiento sensorial, un psicólogo nos puede proveer información sobre el procesamiento cognitivo, ¿cierto? Y debo entonces poder contar con la información que me provee ese especialista o ese profesional, ¿ya? Ok, avancemos. Perdón. La invitación entonces que yo les estoy haciendo es hacer un cambio de mirada, ¿ya? Y hacer un cambio de mirada que es fundamental porque tenemos que darnos cuenta que la educación de talla única no sirve a todos. O sea, de hecho es más, la educación de talla única no le sirve a nadie. Porque ¿qué posibilidades hay de que esa educación de talla única, esa clase diseñada para un estudiante imaginario, justo le dé para que responda a los requerimientos de un estudiante de los 40 que está en la sala? Si yo no tengo claro cuál es la forma de procesamiento que tiene la gran mayoría de mis estudiantes, las posibilidades de que ese diseño de una clase única dé respuesta a los estudiantes que hay en mi clase, lo más probable es que no le dé respuesta. Por lo tanto, la invitación es a ocupar una herramienta que nosotros tenemos en nuestro sistema, que es el decreto 83. El decreto 83 pone un punto fundamental, y es que el decreto 83 dice que debemos ocupar el marco del diseño universal para el aprendizaje para diseñar clases diversificadas. ¿Y por qué debemos diseñar clases diversificadas? Porque nosotros sabemos y ustedes saben que la talla única no sirve. Si yo les pregunto, ¿todos los niños aprenden igual? Me van a decir que no. Si todos los niños aprenden al mismo ritmo, me van a decir que no. Si todos aprenden de la misma manera, me van a decir que no. Entonces, si usted sabe que eso no sucede, ¿por qué sigue haciendo clases únicas? ¿Por qué sigue haciendo una clase para todos sus estudiantes? Si usted sabe que todos aprenden de distinto ritmo, de distinta forma y de distinta manera, debe aplicar el decreto 83. Debe diseñar, utilizando el diseño universal para el aprendizaje como marco de trabajo, donde debe considerar los 3 elementos fundamentales o los 3 conceptos fundamentales del diseño universal para el aprendizaje.
Primero, la variabilidad de los estudiantes, ¿ya? La superación de barreras y el proceso iterativo, ¿ya? La variabilidad del estudiante da noción a esto que sabemos que sucede en todos los seres humanos, es que somos variables. ¿Y por qué somos variables? Somos variables porque nos componemos de 3 elementos esenciales. Biología, que es lo que traemos cada uno genéticamente hablando, ¿cierto? Y congénitamente hablando. Las experiencias que hemos vivido y los contextos donde nos desarrollamos. Y eso hace entonces que seamos seres variables. La superación de barreras quiere decir que en el diseño de clase que el profesor hace, donde va a pensar, ¿cierto?, cómo genera experiencia o cómo propone experiencias de aprendizaje para que sus estudiantes logren aprender, el profesor visualice qué cosas o qué elementos de ese diseño de clase se podrían constituir en barrera para alguno de los estudiantes, para uno o más de un estudiante, y logre entonces modificar o dar elementos, andamiaje, para que el estudiante pueda superar esas barreras, ¿ya? Y otro concepto fundamental es el concepto del proceso iterativo. Y el proceso iterativo da respuesta a esta idea de planificar, probar en relación a lo que he planificado, y ahí la evaluación formativa toma un eje central, ¿cierto? El decreto 67, probar cómo lo estamos haciendo, hacer evaluación formativa, mirar el proceso, repensar entonces dónde estuvieron las fortalezas y dónde hay todavía elementos o aspectos de mejora. ¿Para qué? Para volver a planificar. Y así entonces voy iterando durante el diseño de esa unidad. Y eso me permite ir dando respuesta a todos y todas los estudiantes. Acuérdense que el decreto 83 dice, primero usted debería hacer clases diseñadas en este formato del marco del diseño universal para el aprendizaje. Si así todo hay estudiantes que que tienen demasiados requerimientos de apoyo o tienen requerimientos de apoyo y a través del diseño universal para el aprendizaje usted todavía no logra dar respuesta, a pesar de haber hecho el análisis de barrera, haber hecho el proceso iterativo, lo que puede hacer entonces es un PAI, o sea, un plan de adecuación individual. Específicamente, yo creo que ahí lo que habría que hacer serían las adecuaciones de acceso, ¿cierto? Y por otro lado, podríamos pensar en las adecuaciones de objetivos. Y si bajo esta mirada de aplicar el diseño universal para el aprendizaje como marco de diseño de clase, donde voy a diversificar la enseñanza para dar respuesta a todos y todas y dar diversas oportunidades durante el desarrollo de esas unidades o esos temas, si eso no logra dar respuesta, aplico un PAI. Y así todo creo, por el análisis de este mismo proceso de iteración, que hay estudiantes que tienen requerimientos de apoyo notable. Además, el decreto 83 me permite, para ese estudiante que tiene requerimientos notables, aplicar un PASI, un plan de adecuación curricular individual. O sea, nosotros tenemos herramientas legales y normativas que nos permiten dar respuesta a todos y todos. Y están vigentes en nuestra legislación, y el decreto 83 es para todo tipo de establecimiento educacional sin importar su dependencia económica. O sea, no es un decreto para la educación pública, es un decreto para para todos los sistemas educativos, públicos, privados, subvencionados o privados pagados, particulares. Acuérdense que el aprendizaje experto es un proceso y no un destino. Todos los seres humanos
debemos convertirnos en aprendices expertos. El aprendiz experto no es el estudiante de 7. Lejos de eso. El aprendiz experto es el estudiante que sabe cómo aprende. Es la persona que aprende a aprender, que sabe cómo aprende y se va convirtiendo entonces en un experto de su propio proceso de aprendizaje. Y acordémonos que los seres humanos somos perfectibles y vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra existencia. Por lo tanto, no es un destino, es un proceso. Recuerden que las barreras nunca están en las personas. Los contextos son los que diseñan barreras. Las barreras nunca están en las personas. Muchas gracias. Camila. Sí, bueno, muchas gracias, Pamela. Sabes que, mira, tengo una consulta. Yo trabajo en un colegio técnico profesional, ¿ya? ¿Ya? Si bien el DUA, como decreto, obviamente, absolutamente para todos, como muy bien tú lo dijiste, pero ahí tengo algunas dudas con respecto a cómo, por ejemplo, hacer este tema del PASI en el caso de los estudiantes que están en TP. De partida, por ejemplo, en el currículum TP, el objetivo de aprendizaje es un módulo completo, por lo tanto yo no podría Mm. sacar un módulo completo. Me imagino que ahí yo podría hacer quizás cierta adecuación en los aprendizajes esperados que están dentro de cada uno de los módulos TP. Pero también ahí tengo dudas porque se supone que yo tengo que cumplir con un perfil de egreso mínimo que me establece el Ministerio de Educación, en el caso de los colegios técnicos profesionales, con cada estudiante porque ellos van a ser después posicionados en prácticas profesionales y obtener un título que valida que esta persona maneja todas las competencias que están en el plan de estudio TP específico. Entonces, ahí es donde tengo como, ¿cómo podemos hacerlo? Porque claro, yo puedo hacer ciertas adecuaciones, pero hay ciertas competencias que el estudiante tiene que desarrollar con respecto, por ejemplo, cuando tú nos mencionabas el tema de las adecuaciones de acuerdo al procesamiento cognitivo sensorial, me ocurre con algunas estudiantes que, por ejemplo, tienen muchas dificultades para hablar frente a otros. Y yo puedo adecuar y hacer que quizá una presentación me la hagan a mí de forma individual como docente, o que graben un video y ese video yo lo muestre frente a todos los compañeros, por ejemplo, ya para hacer estas adecuaciones. Pero el día de mañana, cuando ella tenga que ir o él tenga que ir a una empresa, ¿cómo yo puedo prepararlo? Porque al final en la empresa le van a pedir esa competencia como tal. Él va a tener que, por ejemplo, una tía de jardín infantil, una técnico, va a tener que hablar con los apoderados del niño para explicarle cómo fue el proceso del día del estudiante. O una persona que esté en una empresa va a tener que quizás exponerle, no sé, un tema contable a las personas, cómo fue el flujo de caja, etcétera. Entonces, se van a ver expuestas a eso. Y yo siento que nosotros tenemos que buscar diferentes pasitos a través del andamiaje que tú hablabas para poder llegar a esa competencia, pero a veces igual nos cuesta. Entonces, desde esa mirada, ¿cómo podríamos quizás como confluir el mundo TP con esto? Es que ahí hay un tema muy importante, Camila, porque desde el mundo TP y desde la mirada del técnico profesional, primero tenemos que respetar el perfil de egreso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son adecuaciones. Podemos hacer, por ejemplo, un PAI, ¿cierto? Un plan de adecuación individual, un plan de adaptación individual, donde podamos mirar, por ejemplo, diferentes formas de adecuar el objetivo, pero respetando el perfil de egreso. Entonces puedo hacer una priorización de habilidades o puedo hacer una temporalización de habilidades y que esa temporalización del desarrollo de habilidades sea transversal, por ejemplo, a diferentes asignaturas. Entonces puedo convenir, por ejemplo, con los mismos profesionales, los mismos profesores de TP que tienen las unidades, que son las asignaturas en definitiva, cómo podemos hacer diseños integrales o unidades integrales que nos permitan desarrollar en este estudiante esa habilidad en una temporalidad de más plazo para poder cumplir con el perfil de egreso. No sé si se entiende. Entonces ocupa, ¿cierto?, esta mirada de integración, haces una integración de asignaturas que te permita darle más tiempo
al desarrollo de estabilidad, porque tú sabes que este estudiante debe cumplir con ese perfil de egreso. Porque aquí hay un elemento fundamental a la base, entender la neurodivergencia o la neurotipicidad no implica no responder a los perfiles de ingreso o de egreso que tenemos en nuestros sistemas educacionales. ¿Ya? ¿Ya? Porque eso sería ir en contra del mismo derecho de educación, pues. ¿Ah? Si esto no es hacernos trampa, aquí nadie se quiere hacer una zancadilla, al revés. Lo que queremos es asegurar procesos de aprendizaje exitosos para ese estudiante. ¿Y cómo va a ser exitoso? En la medida que ese estudiante progrese. Si ese estudiante no progresa, no son trayectorias de aprendizaje exitosas. ¿Ya? Oye, Pam, Espero haberte sí, respondido, Camila, la duda. sí, sí, absolutamente. En esa misma línea, Pamela, porque por ejemplo a nosotros nos ha pasado que justamente con un estudiante empezamos a hacer esto, ver como todas las estrategias para poder al final lograr desarrollar la competencia del estudiante en mayor tiempo, con pequeños pasos, etcétera. Pero por ejemplo, en los casos que no logramos esto porque el estudiante no adhiere, porque de hecho se conversa, la idea es también confluir con el estudiante, con la familia, este proceso que vamos a tener, este plan que vamos a generar, pero muchas veces no logramos concretarlo, los estudiantes no adhieren, las familias no apoyan, y frente a eso, bueno, el decreto 87 también nos permite este tema del análisis final de la aprobación o repitencia del estudiante, porque claro, quizá hay estudiantes que requieren un periodo mayor de tiempo para poder desarrollar las competencias. En ese caso también se podría hilar con eso y volver a generar un plan de acompañamiento en el caso que el estudiante no logre desarrollar las competencias, por lo tanto va a estar en condición de repitencia. El estudiante bajo el análisis, por ejemplo, en el caso de los cuartos medios, que es lo que más me preocupa porque ahí efectivamente ya se van, o sea, no tengo otra forma de trabajar con ellos. Y en ese caso podríamos, por ejemplo, repetir y volver a generar otro plan en donde quizás se evidencie que efectivamente requiere mayor tiempo. No, o sea, hay que hacer, ahí por eso el decreto 67 permite hacer acuerdos individuales con cada uno de los estudiantes y definir procesos, ¿cierto? Ahora, cuando yo tengo un estudiante que está en la media, ¿cierto? Y claro, todavía no llega a cuarto medio, porque lo que nos debería pasar, Camila, es que deberíamos tener esta conversación antes de llegar con el estudiante a cuarto medio, ¿cierto? O sea, esta conversación de cuando decimos, ok, por ejemplo, este estudiante requiere más tiempo, tenemos que pensar cómo diseñamos dentro de la propia malla TP, ¿cierto? Le vamos a dar respuesta a este estudiante para asegurar que el perfil se va a acercar lo más posible al perfil de ingreso antes de llegar a cuarto medio, porque ¿qué es lo que nos pasa en cuarto medio? En cuarto medio, tomar una decisión de repitencia de repente no es provechoso para el propio estudiante, porque al revés, vulneramos, ¿cierto? Ahí todo su desarrollo, la afectividad, los vínculos, la pertenencia. Entonces, en definitiva, yo te recomendaría tratar de mirar los procesos anticipadamente en segundo o en tercero para que no tuvieran que tomar este tipo de decisiones en cuarto. ¿Ya? Ok. Gracias, Bueno, Pame. Ahí Camilo también ay, manifiesta sí, por pues. chat el concepto de andamiaje es esencial y es lo que más cuesta concretar en la sala de clase, finalmente. Y nos cuesta mucho eso, Camilo, porque en definitiva es una de las cosas que estamos menos acostumbrados a diseñar en nuestro propio sistema. Pues entonces, como no estamos acostumbrados a diseñar andamiaje, nos sale más difícil, ¿cierto? Dar la propuesta de andamiaje y generar instancias para que los estudiantes sepan utilizar también los andamiajes que les podemos proveer. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su atención, muchas gracias por su participación, a las personas que hicieron preguntas, que aclararon sus dudas y muchas gracias por escucharme atentamente. Muy amable. Gracias, María Eugenia, por la invitación. Muchas gracias, Pamela, por tu valiosa presentación, toda tu expertise puesta en este webinar que si bien tiene un tiempo acotado, logras hacer una bajada finalmente, no solo desde la neurodiversidad que somos todos, sino que también de herramientas concretas de cómo desde decretos, ¿cierto? Y normativa podemos ir apalancando esto a nivel de aula y en nuestras comunidades escolares. Yo creo que nos interpela un gran desafío
de finalmente lograr de forma concreta y efectiva posibilidades de educación inclusiva con nuestros estudiantes. Ahí están los datos de Pamela, por cierto, que Pamela, ustedes saben, en la presentación la describíamos no solo como una profesional experta en educación inclusiva, sino que además como asesora de la mesa técnica del Mineduc en la ley de autismo. Así que agradecerte, Pamela, nuevamente, agradecer, por cierto, a todos y todas, a cada uno de ustedes, desde Alianza PDB y el Preuniversitario Pedro de Valdivia, en este nuevo webinar, y por cierto, manténganse todos atentos a nuevos eventos que vamos a estar generando, y por cierto, vienen muchos más para julio y los meses que vienen en adelante hasta fin de año. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un buen término de jornada. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao, Gracias. buenas noches. Gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Buenas